saludarte después de 10 años, 11 años, ¿cuánto tiempo Bueno, llevamos sin como dice la vernos? canción, 10 años no es nada. Estamos Ha tenido que venir una pandemia para que podamos vernos y hablar, ¿eh? para que hablemos un ratito. Sí, 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 sí. Nada, bueno, 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 vamos viendo un poquito que pues la no haga falta que gente, llegue otra para que volvamos a hablar, digo. exactamente, que vamos a ir viendo un poquito, ¿no? Que la gente se está conectando y nada, bueno, un poco la idea es vamos a hacer algún tipo de conversación, ¿no? Sobre psicología deportiva, que es lo que nos gusta, nos apasiona, ¿no? Y, y bueno, a toda la gente que está ahí al otro lado, pues cualquier pregunta que quieran hacer, nosotros estamos viéndolo en directo y nada, estamos encantados de poder, sobre todo debatir, ¿no? Más que dar soluciones, ¿no? A las preguntas, ¿no? Porque tú sabes que en este campo dar una solución concreta es complicado, ¿eh? Hay varias. Yo creo que hay tantas como personas lo enfoquen. Pero Ya, bueno, siempre hay quien piensa que hay únicos caminos. ¿Qué le vamos a hacer? totalmente. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Pues nada, bueno, Carlos, el primer tema que me gustaría hablar contigo es prácticamente es obligatorio, ¿no? Pues, ¿qué consejos nos puedes dar desde el ámbito de la psicología, ¿no? Para llevar lo más llevadero posible el confinamiento, ¿no? Esta situación que es novedosa para mucha gente. Bueno, en este caso, como decíamos antes, habrá consejos para diferentes tipos de situaciones. Habrá gente que esté en casa en una situación en la que no se ha visto antes, teletrabajando o sin trabajar, con niños o sin niños. Habrá quien pueda salir un poco a la calle con su perro o quien algún cenutrio que buscan cualquier excusa para comprar cualquier cosita. Pero bueno, en general, si yo tuviese que recomendar algo, sería el tratar de tener rutinas, de que llenar el día de actividades que puedan ser medianamente productivas, tanto por la limpieza del hogar como por el propio trabajo, la crianza, la educación de los hijos y ir enlazando unas con otras para que los días pues sean más llevaderos y que no caigamos en estados a lo mejor de angustia o desasosiego por un poco este periodo de incertidumbre. Sí, bueno, yo entiendo que la creación de rutina, ¿no? Debe de ser al final un poco el pilar, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero cuando hablamos de crear rutina, que, que hagamos siempre lo mismo, que nos marquemos unos horarios en los que en esos horarios tenemos que cumplirlos o podemos tener cierta libertad a la hora de si Voy a poner consideraría yo, rutina o no. voy a poner una metáfora como hago habitualmente con el deporte, ¿vale? Cuando viene un deportista y te dice que antes de los partidos cambia completamente su rutina habitual. Y yo le digo, ¿por qué haces eso? Parece que le estás dando una magnitud a ese acontecimiento que en principio puede ser muy importante para ti, pero no te va a ayudar que cambies tus rutinas. Porque tu cuerpo, pues, si está acostumbrado a hacer unas determinadas cosas, le cambias, le vas a producir un desajuste. En este caso yo intentaría, dentro de lo anormal de la situación, mantener rutinas habituales de tanto de higiene como de hábitos cotidianos, como de levantarse, darse una ducha, vestirse, dedicar X tiempo a determinadas tareas y seguir un poquito con las pautas habituales. Claro. Lo único que al final, salvo personas que tengan una implicación más directa porque tengan allegados sufriendo por este bichito, pues la gran mayoría tenemos que intentar llevarlo con normalidad y al final lo único que se nos pide es esto, ¿no? Que estemos en casa, pero no tenemos por qué cambiar nuestros hábitos cotidianos de trabajo, incorporando pues esos, las tareas que en esos tiempos tendríamos muertos en otros casos Y para ahora estar con tenemos, nuestros y hijos. ahora tenemos más tiempo para poder llevarla a cabo, evidentemente. Carlos, el estado más común, ¿no? En el que la gente se está encontrando en esta situación, al final está mucho más relacionado con experimentar situaciones de ansiedad, ¿no? Eh, Desde el punto de vista de la psicología, desde vuestro campo, ¿qué estrategias recomendarías para intentar minimizar, ¿no? Ese estado, ¿no? Bueno, pues a ver, la ansiedad normalmente es fiel compañera de la preocupación,
¿vale? Ujú. Entonces, surge cuando nuestra mente está muy por delante de nuestro cuerpo. Es cuando se va a escenarios hipotéticos, qué pasaría si, y si pasa esto. Yo lo que recomendaría en este caso, además de las técnicas que se pueden utilizar tanto, no solo en psicología, sino en otras disciplinas como puede ser cualquier actividad física o el yoga, técnicas de relajación, por supuesto la actividad física, pero también control de la respiración y control de la atención. Esto es fundamental, porque si nuestra atención está muy por delante de lo que está sucediendo, se puede hacer todo como una gran bola y ahí es donde viene, ¿no?, la ansiedad, en definitiva. Es estar un poquito más en cada momento y menos en donde no podemos hacer nada. De hecho, la palabra preocupación viene precisamente de previamente lo que hago antes de ocuparme. Entonces, De ahí también es importante, ¿no?, saber canalizar bien la información que nos llega, ¿no? Porque es que hoy en día, con las redes sociales, internet, los medios de comunicación, estamos desbordados, ¿no? Llega muchísima información y es importante saber canalizarla, ¿no? Saber qué fuente puede ser más fiable, cuál menos, ¿no? Porque eso ayuda mucho a que entremos en estados de ansiedad, ¿no? muchos bulos también, pero al final es verdad que tenemos una mezcla de sensaciones encontradas, ¿no? Por una parte queremos saber qué está pasando, cómo van las cosas, si podemos tener una buena noticia Queremos y ayudar, por ¿no? otra, por Queremos ayudar. supuesto, y por otra parte tenemos que esa exposición nos está manteniendo durante todo el día como recibiendo malas noticias habitualmente, porque bueno, pues es el periodo en el que estamos como están otros países. Y al final eso te sumerge en un estado de angustia, de miedo, y cuanto más tiempo lo sostengas en tu propia mente, pues más tiempo lo vas a estar sufriendo. Claro. Entonces, La verdad que también no nos paramos mucho a pensarlo, ¿no? Pero la mayoría de la gente, no igual, evidentemente, pero hemos vivido alguna fase parecida o hemos estado enfermos y hemos tenido que quedarnos en casa más días de la cuenta. Es algo que seguramente hemos experimentado, pero claro, no nos han obligado, ¿no?, a experimentarlo como esta vez, ¿no? total, Pero total. seguro que mucha gente ya ha pasado por esto, o ha tenido una operación, ha tenido que estar en el hospital, o ha tenido, ya te digo, un mismo deportista que ha estado lesionado y no ha podido hacer su actividad normal, ¿no? Es Ha algo tenido que creo que es bastante común. Sí, totalmente. Lo que pasa es que ya sabes que cuando no es algo directamente relacionado con uno, como ha pasado las semanas previas de que explotase todo aquí, pues es como, "Bah, eso solo es una gripe, eso aquí no va a pasar". Es difícil empatizar, ¿no? sí, sí, Pero es sí. verdad que en el tema de este tipo de sentimientos, yo digo que experimentar angustias, ansiedades, es como lo de las motos, que está el que se ha caído y el que se va a caer. Pues está el que ha sufrido ansiedad y el que la sufrirá en algún Y que la momento. sufrirá, y que la sufrirá. Bueno, Carlos, ya un poquito entrando ya más en nuestra especialidad, ¿no? Eh, Importante, ¿no?, hacer actividad física, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Aunque estemos en casa, aunque tengamos poco espacio, ¿no? Consideramos que forma parte, ¿no?, de la rutina, ¿no? Es vital. Al final, tú sabes que el cuerpo y la mente, la conexión que tienen es de sobra conocido por todos. La actividad física tiene una cantidad de beneficios espectaculares. Genera sustancias químicas en el cerebro que nos hacen, bueno, pues experimentar estados de euforia, de alegría, las endorfinas. Y al final también son importantes para mantener un equilibrio. El equilibrio mental, pero también físico, porque toda esta cuarentena terminará y tendremos que volver Hay a que recuperar volver, hay que nuestro. volver, hay que volver. Entonces, si caemos en el sedentarismo, pues va a ser mucho más difícil luego volver a poner el tren a toda máquina. Y este tren se va a volver a poder poner a toda máquina. Seguro, ¿Vale? seguro, seguro. ¿Y qué le podemos decir a la gente, ¿no?, que le cuesta trabajo arrancar, ¿no? Ver que van pasando los días y que ellos mismos sienten que no hacen nada, que no están aprovechando el día, que como que tienen esa falta de motivación, ¿no? Por Bueno, querer hacer algo diferente, ¿no? yo aquí te diría lo que puedo decir la gente que pueda venir a nuestra consulta. Yo digo, pregúntate si la circunstancia externa es la que al final está deteniendo tu impulso. Y digo, si tú dices que es la circunstancia externa, estás adoptando un locus de control externo, que decimos en psicología. Es
un estilo de atribución victimista. Ay, es que yo no hago esto porque pasa aquello. Entonces le doy más poder a las circunstancias que a lo que yo puedo hacer. ¿Ok? Es como si digo, voy a salir a correr. Uf, es que hay unas nubes. Venga, ya otro día. Al final, si queremos una excusa, nos vale cualquiera. Para mantener la motivación, lo que yo le recomendaría a la gente es que se centre en lo que ellos pueden hacer más allá de lo que las circunstancias permiten. Y al final el que quiere algo, el que encuentra un porqué, que decía Nietzsche, puede soportar cualquier cómo, ¿no? Totalmente. Pues habría que ahí luego ya creatividad al poder. Hay que buscar algo, ¿no? Bueno, ¿y vosotros qué tal por allí, por Madrid, con la UPAD? ¿Va todo bien? Bueno, ¿Contento? Madrid ya sabes cómo está ahora. Sí, complicado, No quiero mucho teletrabajo, ¿no? Mucho teletrabajo. mensaje, aprovechando que habrá bastante audiencia de Córdoba y espero que de muchos otros sitios, Seguro de que que, sí. bueno, Madrid es una población de 6 millones de habitantes prácticamente y esto nos está golpeando duros porque al final es un porcentaje muy importante, pero tampoco creo que ayude, como está pasando a nivel europeo, que haya mensajes de la culpa es de los madrileños o la culpa es de los españoles. No creo que eso ayude para nada. Para Y nada. eso por esa parte, pero vamos a dejar eso ahí aparcado. Sí, sí. Nosotros con UPAD llevamos ya, bueno, tú sabes que empezamos vinculados a la Universidad La Autónoma, que universidad, hubo sí. diferentes visiones y al final, tanto Fernando, que hoy me falta aquí, está Quijote y me falta Sancho hoy. Eh, no ha podido estar por razones evidentes, pues llevamos ya desde 2014 por nuestra cuenta, sacando adelante este barco. Y la verdad que el crecimiento ha sido exponencial. Estamos encantados. Siempre hemos hablado de que era un sueño poder dedicarse a lo que nos gustaba, con la Totalmente. cantidad de piedras en el camino que nos hemos encontrado y al final creo que si tú vas a ayudar a la gente a alcanzar metas, lo mejor que puedes hacer para inspirarles es predicar con el ejemplo. Y creo que UPAD, salvo esta situación que nos ha detenido un poco a todos en general, ha ido siempre hacia arriba y siempre hacia adelante. Y cuantas más nubes había en el horizonte, más trabajábamos. Más Y trabajo. así seguimos a día de hoy. Totalmente. Y bueno, y con respecto a la función del psicólogo deportivo, yo, bueno, cuando nos conocimos ya sabíamos que era una función que todavía no estaba muy reconocida, ¿no? Sobre todo a nivel de federaciones, clubes, los técnicos, los propios deportistas. Hoy en día, después de todo este tiempo que ha pasado, más o menos los últimos 10 años, la evolución más o menos está siendo como vosotros esperabais o seguís teniendo los problemas que se tenían antiguamente. Cuéntame un Pues poquito en mira, ese sentido. te voy a hablar desde mi punto de vista, desde nuestra experiencia, porque es verdad que yo creo que ha habido siempre un pequeño... Yo siempre digo que hay partes de responsabilidad de por qué estaban así las cosas. Y dentro del propio gremio de la psicología, pues casi todo el mundo cree que la psicología es la psicología clínica, que es la parte que trabaja con trastornos y con la psicopatología. Y entonces en nuestro propio campo había psicólogos que no sabían en qué consistía esto de la psicología deportiva. En 2011, que empezamos a sacar adelante el proyecto de UPAD, primero en la universidad, yo llegaba de la parte de recursos humanos. También, yo tenía esa doble especialidad, psicología laboral y psicología deportiva. Y una de las cosas por la que apostamos fuerte desde el principio era cómo es posible que tú asesores o ayudes a alguien si la gente no sabe qué haces. Y entonces, desde un primer momento, hicimos ruido. Hacíamos entrevistas a gente que ya trabajaba en el sector, porque a verlos a ellos. Es verdad que no se suele escuchar porque hay mucho oscurantismo alrededor de lo que es el tema psicológico, pero en realidad cuando le das un enfoque positivo, enfocado al desarrollo, nosotros trabajamos con gente normal que lo que quiere es enfrentarse a retos que requieren capacidades, habilidades excelentes. Nosotros les ayudamos a que dentro de la normalidad pasen de ahí a gestionar sus habilidades psicológicas hacia esos niveles de excelencia. Bien sea deporte, bien sea estudios, oposiciones, bien sea un trabajo, el ámbito que sea. Sí, al final la búsqueda Y de la mejora de rendimiento, ¿no? Por llamarlo de... exactamente. Y luego, bueno, pues la evolución, yo creo que
que, a ver, el contexto deportivo ha interiorizado más nuestra función, pero creo que en nuestro país en concreto, el ámbito deportivo en general, no solo a nivel psicológico, no solo que afecta a los psicólogos deportivos, sino también a los preparadores físicos, fisioterapeutas, está bastante, está muy profesionalizado porque la gente tiene mucha formación, pero en cuanto a recursos, digamos que es muy amateur, salvo los grandes clubes o las grandes federaciones o las grandes entidades deportivas. Es muy difícil que alguien, aunque haya trabajado mucho su formación, pueda dedicarse en cuerpo y alma al ámbito deportivo. Claro. ¿Crees Lo que digo, seguimos nosotros, Carlos, crees que nosotros, los que ya estamos dentro de este mundillo, por llamarlo de alguna manera, crees que nosotros somos los que tenemos la puerta y la llave para entregarlo a vosotros? ¿O eso debería de ir más arriba, ¿sabes? Que no sea bueno, los propios cuerpos técnicos, sino que a mí sea... A mí me gusta Sí. pensar que depende, que hay buenos profesionales, que no se Ujú. puede abrir la puerta a algo en sí porque sí, sino que alguien con su profesionalidad demuestra que su conocimiento, que su expertise contribuye. Ujú. Entonces, no es abrir la puerta porque la psicología en sí misma vaya a traer la clave. No, hay dentro de todo campo hay buenos profesionales y hay profesionales que tienen mucho conocimiento, pero no terminan de conectar o no aportan. Claro. Entonces, yo haría ese matiz. Si tú eres buen profesional y tienes acceso a conocer escuelas, técnicos o clubes, al final haces valer tu trabajo. Sin duda, ¿Te puedes sin llevar por el duda. camino muchas puertas cerradas en la cara? Probablemente. Pero bueno, Mm. se verán es cómo se desarrollan las capacidades. Totalmente, totalmente. Eh, y bueno, en cuanto al tipo de deportistas con los que trabajáis, ¿sentí alguna diferencia muy clara con respecto, no sé si a nivel de personalidad, a nivel de carácter competitivo entre deportistas que se dedican a una especialidad individual o a una especialidad colectiva? ¿Más o menos son parejos? Bueno, no, yo no establecería normas generales. Es verdad que un deportista que trabaje a nivel de deporte colectivo, pues ahí entran otras variables en juego. Pero claro, hay deportistas a nivel individual que también tienen que ejercer su propio autoliderazgo. Entonces, en definitiva, te puedes encontrar con perfiles similares en deportes muy dispares. Pero vamos, sobre todo a la gente que podemos ayudar más muchas veces, independientemente si son deporte de base o deporte más de élite, suelen ser a personas que tienen elevados niveles de perfeccionismo, que eso les lleva a desarrollar pues una mayor ansiedad, una menor tolerancia a la frustración, ante el error. Y ahí es donde podemos un poco ayudarles porque vienen con un problema. Claro. En los casos en que no hay problemas y que simplemente buscan la excelencia deportiva, pues muchas veces son trabajos de establecer objetivos, reevaluarlos, marcar otros, siempre ir puliendo detalles y llevando ese seguimiento, porque al final un deportista olímpico, por ejemplo, tiene ciclos de 4 años y es un camino largo y es un camino que suele ser solitario. Nos quedamos con la imagen del podio, pero eso es un día en, pues eso, 1000 días. Imagínate ahora, ¿no? Con la cancelación de los Juegos Olímpicos, ¿no? La situación de esos deportistas, ¿no? Lo que tienen que estar Pues pasando. Ahora tenéis trabajo ahí. hay sensaciones encontradas. Hay quien dice que mejor porque esto había sido un parón que les iba a dejar en condiciones pues de inferioridad respecto a otros deportistas que han podido seguir trabajando Que y tuviesen otros más que medios, claro. tenían tantas ganas de que fuesen Mm. que les ha dejado un poquito, bueno, pues Claro. al final Volviendo, volviendo, resentido, Carlos, pero claro, lo sí. que hay, lo que hay. Volviendo un poco al tema de la diferenciación, ¿no? Entre deportistas individuales, de deportes colectivos, ¿no? Porque para mí, yo lo que veo desde mi ámbito, ¿no? Soy capaz, ¿no? De encontrar
algún tipo de diferencia, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Ujú. A nivel del constructo de la resiliencia, eh, ¿considera que un deportista individual tiene mayor capacidad, menor capacidad de resiliencia? Es una palabra que ahora está tan de moda y que se Bueno, está poniendo últimamente, que sí, no sé si recuerda, pero a mí me tocó validar la escala de resiliencia hace 10 años a población española, ¿eh? Desde que hay sí. un trabajo ahí que no veas, ¿eh? Pero sobre todo eso, está ahora muy de moda, ¿no? El concepto de resiliencia, ¿no? Ya te preguntaré quién es tu tutor para saber quién fue tu tutor. Fue Emilio, Ricardo de la Vega y Está haciendo un Roberto trabajo Ruiz. excelente. Ricardo y Roberto. Roberto fue el mío. Sí, sí, La verdad que excelentes profesionales. sí. Pues mira, una cosa que según me ibas comentando sí me viene a la mente. Hay deportes como puede ser. Hay deportes que tienen como personalidades marcadas. Por ejemplo, pues en el fútbol hay más luchita de egos, hay influencias, hay liderazgos muy marcados y Ujú. eso se percibe. Y hay muchas veces que si el líder no está bien, el grupo se resiente. En el deporte individual estás tú solo, Está solo. estás tú solo. Un mal día te puede echar a perder una temporada. Una temporada. En Totalmente. un mal partido, pues bueno, puede surgir una persona u otra. Se nota mucho la influencia del líder, lógicamente, pero en psicología grupal hay procesos que te hablan de la facilitación social, que es el hacer deporte con otras personas, procesos de facilitación social y procesos de holgazanería social. Es decir, que hay personas que se esconden en el grupo, Que se esconde en el grupo. Totalmente. ¿vale? Eso también Sí, pasa. sí, sí, sí. Yo con respecto a la resiliencia siempre, o sea, una percepción que yo tengo, ¿no? De muchos deportistas, ¿no? En este caso, jugadores de fútbol, ¿no? Que es con el deportista que más he tratado, ¿no? Durante 10 años, ¿no? Un poco la sensación que me da que el que es talentoso, ¿sabes? El jugador que es muy talentoso, tanto técnica o físicamente, no es capaz de desarrollar muchos niveles de resiliencia, porque da como la sensación de que debido a su calidad, a su nivel, a que es muy bueno, llega a la élite con cierta facilidad, ¿no? Con cierta Esto facilidad me me lo, refiero que no es regalado, ¿no? Pero sí es verdad que da esa sensación, ¿no? Y en los momentos difíciles, cuando un equipo está sufriendo, por los resultados no son buenos o han cambiado de entrenador, esos jugadores que son los que en teoría tienen el talento para poder darle el giro a un resultado, son los que nunca dan el 100%, ¿no? Un poco Ujú. la sensación que yo tengo. Hay perfiles, como todo, ya sabes que nosotros nunca decimos todo o No nada. podemos generalizar, no podemos generalizar. Pero es verdad que es algo que yo he observado a nivel de cantera, que chavalitos que a lo mejor en la categoría que empieza en el fútbol 11, que es en alevines, que son físicamente muy fuertes y destacan mucho, se pierden ese aprendizaje, esa capacidad de superación, esa capacidad de afrontamiento de, bueno, pues cuando no tienes esa fortaleza física en esos momentos, desarrollas otras capacidades. Y es Ujú. verdad que a veces llegan a cadetes juveniles y los que eran muy talentosos incluso se frustran, incluso algunos abandonan. Que también extrapolándolo a niveles profesionales, pues es esa baja tolerancia a la frustración. Pero Ujú. ya te digo que, bueno, que depende, que hay veces que hay chicos muy, muy talentosos que tienen una alta motivación de logro e incluso de motivación orientada a sus propios egos y que perseveran hasta el final. Sí, está claro. Al final es una mezcla de todo, ¿no? Tener esa orientación tanto al ego como evidentemente una orientación hacia la tarea, ¿no? De hecho, los grandes deportistas no son los que tienen elevadas las dos. Es decir, me encanta ganar, pero sé que tengo que trabajar mucho para poder ganar, ¿no? Es un Y poco... encuentras, eh, tú sabes, encuentras ejemplos de ambos. Hay sí, Cristiano Ronaldo, sí, claro, hay Xavi Hernández. exactamente, totalmente, Uno quiere jugar totalmente. muy bien al fútbol y el otro quiere ser el mejor de todos los Mm, tiempos. ¿No? mm. Hay ejemplos exitosos en todas las orientaciones. Sí, ahí también podríamos hablar sobre lo que es la actitud competitiva, ¿no? Tener una actitud, ¿no? Al final es lo que aúna, ¿no? Los dos, ¿no? Yo recuerdo de un documental hace tiempo, ¿no? Que había un entrenador que dice, yo no quiero jugadores que ganen, digo, yo quiero jugadores que quieran prepararse para ganar, ¿no? Como diciendo, el resultado es
es lo que menos, sobre lo que yo menos puedo controlar, pero evidentemente... Nosotros planteamos los objetivos como en 3 niveles. El último nivel es el resultado, es lo que todo el mundo ve y es lo que todo el mundo a priori quiere. Pero es como querer subir una escalera de un salto. Por el camino te puedes tropezar. Y es sobre lo que menos control tenemos. El gol, si acierto, si fallo, si meto puntos, si no los meto. Les intentamos bajar la mira a siguientes escalones. Por debajo del resultado, el rendimiento. De hecho, los centros son de alto rendimiento, no son de altos resultados. Aunque lógicamente se trabaja por los resultados. Lo que pasa, el problema es cuando queremos ofrecer un rendimiento y nosotros mismos no sentimos que estemos en disposición de hacerlo. Y ahí entra un poco esa preparación psicológica, que trabaja otros objetivos por debajo del rendimiento que son de autodominio. Yo digo, no es tan importante ser, sino estar. Porque a mí no me sirve de nada ser el mejor conductor si mañana estoy despistado cuando yo voy en coche y tengo un accidente. Claro. Entonces, estar tranquilo, estar concentrado, estar motivado. Yo creo que ahí está un poco la clave. Y muchas veces el deportista, nadie le ha enseñado a gestionar esas cosas. Y también la actitud mental, el pensamiento, ¿no? El control del pensamiento, ¿no? El pensamiento positivo, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Que creo que ahora también este tipo de situaciones que estamos viviendo ahora, ¿no? Tener un pensamiento positivo, ¿no? Como, no sé, plantearnos, ¿no? Que estamos aquí confinados, pero esto es un reto que nos han marcado, tenemos que estar en casa y, bueno, podemos pensar, ¿no? Que nosotros, bueno, que estamos familiarizados con este reto, porque ya lo hemos vivido, ¿sabes? Porque hemos estado, ya te digo, hemos estado enfermos 1 semana, 2 semanas, hemos estado en casa sin poder hacer, además sin poder hacer nada, porque ahora mismo, quieras que no, puedes hacer algo, que también puede ser negativo por otro lado, pero también el pensar también, oye, pues mira, yo esta situación, con sus diferencias, claro, también decir, oye, esta situación, evidentemente, con pequeñas diferencias, yo ya también la he vivido y he salido adelante, ¿sabes? O estoy preparado para hacer lo que me está pidiendo el gobierno de mi país. Me entusiasma la oportunidad de decir, oye, a mí me han dicho que tengo que estar en mi casa, pues, oye, pues yo voy a demostrar y además para mí es una oportunidad el poder demostrar de que puedo hacerlo, ¿no? Toda esa actitud positiva, ¿no? Que sería importante, ¿no? Somos máquinas al final de interpretar las cosas que nos pasan. Tanto el pesimista como el optimista tienen razón, cada uno la suya, ¿vale? Y hay gente que tiene un hábito que tiende al pesimismo o que tiende al optimismo. Pero hay un libro muy bueno, que es de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, que nos habla de un hombre que estaba él mismo, su propia experiencia, que estuvo en los campos de concentración nazis y te cuenta cómo él tenía un sitio donde seguía siendo libre, que era su capacidad para darle sentido a lo que le estaba sucediendo. Entonces, al final esa capacidad la tenemos todos. Si le damos una interpretación a esto positiva, yo creo que es un momento en concreto, mi interpretación, allá va, es un momento bastante trascendente porque nos ha puesto los pies sobre el suelo. Íbamos muy rápido. La sociedad va muy rápido, la gente estaba pensando siempre en incluso mucho más adelante de donde estaba. Bueno, pues este momento ha sido un párate, reflexiona, piensa, date cuenta de lo que es verdaderamente importante. Claro. Y a partir de ahí, dime. Sí. No, te iba, bueno, por cambiar un poco, que estamos hablando de deportistas y demás. Mira, aquí están haciendo una pregunta, dice, ¿alguna estrategia psicológica para afrontar un ultra trail entre 15 y 25 horas de competición? Bueno, yo digo, vale. Que se ponga la radio, ¿no? Mientras, ¿no? 15, 25 horas, ¿sabes? Casi nada. Cuando trabajamos con deportes de fondo, como es este caso, lo que intentamos hacer es segmentar. Porque si tú vas a subir una montaña y estás mirando la cima, vas a ir todo el camino diciendo, madre mía, madre mía. Como la última hora de clase. 57 minutos todavía, madre mía. Y al ratito, 55. Es importante segmentar y sumergirse en cada segundo, en cada zancada del terreno. Lo que nosotros hacemos habitualmente para preparar ese tipo de deportes es hacer bloques de kilómetros en los que se trabajan diferentes objetivos técnicos, físicos y mentales.
Eso es un poco como lo enfocamos, para que toda esa prueba, toda esa montaña, no la veamos como un todo gigante, sino como pequeños bloques. Mm, sí, sí, sí. Más o menos como cuando te subes en la cinta de correr, quieres echar el tiempo que sea y en lugar de ir contando que te faltan todavía X minutos para llegar, vas haciendo otro tipo de Contando cuentas. otra cosa, ¿no? Ahora la cinta de correr te ponen hasta la cuenta atrás, ¿sabes? Que yo creo que psicológicamente te maltrata más todavía, ¿sabes? Nada, Y bueno, luego te dime, entretienes dime. con otra cosa y parece que, ay, va, si ya llevo ya Ah, me aquí. ha pasado Sí, sí. totalmente, totalmente. El control del pensamiento y sobre todo dirigir, ¿no? El foco atencional a diferentes cuestiones, Fundamental. pues es fundamental, sí. Bueno, Fundamental. comento sobre todo a los que nos están viendo, ¿no? Que cualquier pregunta igual, ¿sabes? Que estén interesados, nosotros aquí le proponemos lo que se nos ocurra, ¿no? Basado en ciencia, evidentemente, pero lo que se nos ocurra. Que, Carlos, eh, yo sé que es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero si tuvieses que elegir tres estrategias psicológicas que tú dices, eh, tengo poco tiempo para trabajar con un deportista, es una planificación de poco tiempo, tengo que ir a tiro hecho. ¿Qué tres estrategias crees tú que serían sobre todo las que te podrían dar una visión más completa y poder ayudar más a ese deportista? Cuando hablo de estrategias Vale. me refiero, pues, bueno, tú evidentemente de visualización, establecimiento de objetivos, control de activación, todo este tipo de estrategias. A mí me gusta hablar más que de la herramienta, más que del martillo, Mm, el destornillador o el alicate, que son muy importantes, mm, por supuesto. Me gusta hablar del proceso psicológico que subyace, ¿vale? Que está de fondo. Entonces, por supuesto, lo primero sería trabajar la motivación con un estilo como hablábamos antes, orientado a la excelencia, no a mm, la exigencia muchas veces absurda, porque no tengo confianza para alcanzar una meta perfecta, pero me exijo hacerlo perfecto. Entonces, lo primero sería saber orientar bien su motivación, hablar en positivo de lo que sí quiero, no de lo que pretendo evitar. Es que hay gente que te mm. dice, tengo que salir a correr porque me voy a poner gordo. Y yo digo, pues esa motivación es una motivación de mierda. Y es una actitud la Extrínseca, que ¿no? tienes. Demasiado extrínseca, ¿no? La actitud es una actitud de mierda. Y por ahí vamos mal. Digo, si lo vamos a hacerlo bien y por algo positivo. Entonces, eso sería fundamental, encontrar esas motivaciones positivas que sí se tienen. Por otra parte, sería muy importante trabajar también el plano de la atención, porque al final sin atención no podemos trabajar nada. Si yo no presto atención a algo, no existe para mí. Entonces, las técnicas de control de la atención son fundamentales. Hay gente que utiliza la meditación, hay gente que utiliza mindfulness. Al final es ser consciente de dónde estoy depositando mi atención en este momento. Mm, Parece fácil, pero bueno, cuando nos metemos en determinadas inercias es bastante complejo. Y por otra parte, por último, las emociones. Yo digo que las emociones es importante trabajarlas porque muchas veces son las que nos dan alas o las que nos lastran. Entonces, el trabajo de emociones es importante, hacer un trabajo de qué lectura estoy haciendo yo de esta situación a nivel cognitivo que me está produciendo de lectura, este tipo de sentimiento. Cuando alguien se frustra por sus propias expectativas, porque pensaba que tenía que conseguirlo como, cuando y dónde él quería. mm. ¿Vale? Entonces, esas tres estrategias serían para mí básicas en cualquier deportista. Claro, Había una tener el pregunta. control. Sí, hay una pregunta. Bueno, tuya. No, es Tuya. que se me ha pasado ya por aquí. Dice, ¿algún tipo de ejercicio más favorable para favorecer el bienestar psicológico en esta etapa de confinamiento? Entiendo que al final todo lo que sea el control de la activación, ¿no? La relajación, todo esto, ¿no? Creo que iría por ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Mm, Pero bueno, hay una cosa que he descubierto con los años y que me parece fascinante, que es el tema del yoga, que se puede hacer perfectamente en casa y que hay un montón de clases y de tutoriales ahora y que es una perfecta armonía, una conexión entre mente y cuerpo. Entonces estaríamos matando dos pájaros de un tiro. Pero mm. bueno, luego hay gente que no le gusta algo tan tranquilo y quiere un poquito más de caña. Pues ya les ponemos a hacer burpees y Nos se fatigamos por ahí, acabó. ¿no? Claro.
Antes de dormir. Los niños por la mañana hacen trucos. Ahí también están preguntando por ahí también la pregunta clave, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Cómo se encuentra la motivación, ¿no? Aquí Bueno, sí que pues podríamos estar 24 horas hablando un poco, ¿no? De cómo encontrar la motivación, ¿no? la motivación, para mí, no la busques fuera. Punto Tiene que, número uno. la Una, motivación nace, ¿no? una motivación extrínseca, yo qué sé, dinero, gustar, lo que sea que no tenga que ver conmigo, se va a Vencer. acabar, se va a acabar pronto. Es como comprarse un coche. Los 3 primeros meses, cuidado, sacúdete los pies cuando vayas a subir. Mm, A partir del cuarto mes ya te da igual. Ya eres tú el que subes con los pies llenos de barro. Entonces, la totalmente. motivación es importante encontrarla dentro. Encontrarla desde ¿para qué me va a servir esto? ¿Qué me va a aportar? ¿Qué puedo conseguir con ello? No se quiere decir que todo me tenga que gustar. Que hay gente que me dice, es que eso a mí no me gusta. Digo, ya, yo hago muchas cosas que no me gustan, pero lo hago con un fin mayor. Claro, con algún Lo hago, beneficio, ¿no? claro. Y muy importante, diferenciar entre la palabra sacrificio de la palabra esfuerzo. Porque Esfuerzo, si algo te totalmente. gusta, ¿por qué te va a implicar ningún sacrificio? Claro. Y si no te gusta, si te hace sufrir, Mm, plantéate si quieres ser bueno en algo que te hace sufrir. mm. Y si te gusta, pues entonces no entiendo por qué te hace sufrir. Bueno, yo creo muchas veces, ¿no? Cuando hablan de sufrimiento también, porque no encuentran, ¿no? La palabra exacta, ¿no? Para expresar, ¿no? Lo que sienten, ¿no? Y encuentran sufrimiento, ¿no? Pero en realidad no es sufrimiento como tal, ¿no? Tenía pensado pasar un último bloque, llevamos ya 36 minutos, sobre el trabajo con lesionados, ¿no? Pero mira, aquí hay otra pregunta que dice, ¿hay alguna forma de entrenar las sensaciones o prepararse para el día de la competición? Hay muchas formas. Dice, es conocido que un entreno nunca se encuentra la activación y el nivel del día de la competición. Bueno, Bueno, evidentemente pero, hay muchísimas, ¿no? Pero la generación de una rutina, ¿no? Tiene que ser clave, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, a nivel emocional, ¿no? Lo que la competición te genera, ¿no? Pues es muy difícil que un entrenamiento claro, te pueda generar, sobre todo a nivel emocional, claro. claro, la tensión relativa a la competición está ahí, pero es otro elemento externo de los que hablábamos antes. Que sea entrenamiento, que sea competición, yo no puedo decidir si lo es o no lo es. Toca cuando toca. Lo que a mí sí me gusta orientar a mis deportistas es, mira, tú tienes estas cartas psicológicas, tú puedes gestionar esto y a partir de aquí siente que tienes todo el control en lo que depende de ti. No me digas, me pone nervioso la situación. Digo, no, si te sientes nervioso, ¿qué puedes hacer? ¿Qué vas a hacer para rebajar tu nivel de activación? Y Sí, como esas, claro, otras. totalmente, ¿no? Cuando dicen se entrena o se compite como se entrena, ¿no? Es complicado, es muy difícil, ¿no? Y la capacidad que tenga el deportista de llevar ese sentimiento de competición a un entrenamiento, al final puede ser lo que le diferencie del éxito del fracaso, ¿no? Intentar poner todas esas variables que hay en juego en una competición, si es capaz de ponerlas también en juego en un entrenamiento, yo creo que tendría mucho ganado, ¿no? Sobre todo a nivel mental, ¿no? Que es donde Claro, realmente, porque es mucho más fácil reproducir yo como preparador físico, yo puedo conocer cuáles son las demandas físicas de un delantero centro en un partido de fútbol y luego durante la semana plantear situaciones en el que pueda reproducir ese tipo de acción, es decir, pues si el jugador hace 200 metros de alta intensidad, pues yo en el entrenamiento le voy a poner esa carga adecuada. Pero claro, cuando hablamos del punto de vista mental, claro. ¿cómo lo hace eso? Es complicado. Entonces, la capacidad que tenga ese deportista, como decía, ¿no? De llevar las sensaciones de la competición al entrenamiento, creo que ahí radica mucho el éxito, ¿no? Yo creo que, por otra parte, es como la gente que estudiaba mucho y los que con un poquito les valía. Mm, También puede pasar eso. Hay gente que tiene un talento talento. excelente para afrontar la competición, por lo que sea. Sí. Puede ser porque tenga
porque no le conceda esa importancia y juegue con naturalidad y consiga al revés, que la competición parezca un entrenamiento, ¿vale? Pero efectivamente, si le damos al entrenamiento ese carácter competitivo, que también tienen mucha importancia las habilidades del cuerpo técnico, no nos vamos a engañar aquí, y Evidentemente. cómo se crea ese clima de competitividad, pues también vamos a tener una mayor transferencia el día de mañana, que es un poco lo que se busca con estos entrenamientos de periodización táctica y estas cosas que Claro, están... intenta integrar todo al final, claro, intenta eso, reproducir lo que va a encontrar, ¿no? En la competición, pero ya sabes que es complicado, es complicado, Es muy es muy difícil, complicado. es muy difícil. Bueno, También aparte muchas veces a los deportistas de alto nivel, el entrenamiento también debe de suponerle como una liberación emocional, ¿no? De la tensión, ¿no? Que genera la competición, ¿no? No quiere decir que siempre que entrenes tengas que entrenar desde el punto de vista emocional lo más cercano a la competición, ¿no? Porque claro. entonces al final no desconectas la vida, ¿no? Y aquí puede suceder. Yo tenía un compañero en una de las escuelas en Tribal Valderas que estaba trabajando con el primer equipo y a mí me gusta hacer preguntas muy profundas, reflexivas. Que yo decía, Mm. ¿tú qué dirías que es lo más importante también a la hora de hacer esa preparación física? Y me dijo, cuidar el descanso. Dice, porque Totalmente. la gente muchas veces se creen que más es mejor. Y de hecho, bueno, uno de los deportistas con los que yo he trabajado de más alto nivel, tuvimos una temporada pre-olimpiadas estupenda, de una intensidad magnífica, y al final del año pues tuvimos una sobrecarga física importante que frustró el objetivo. Claro. Entonces, es importante también que haya esos periodos de entrenamiento en los que no haya tanta tensión para luego soportar esa prueba, Claro, claro, claro. ¿no? Bueno, Carlos, pues en cuanto a lesionados, ¿no? Que es un tema bastante interesante, ¿no? Hoy en día prácticamente podemos decir que casi todo el mundo está lesionado, ¿no? O le duele algo, ¿no? Entonces, Lo está o no está. o va a estar, o lo está y todavía no es consciente, ¿no? Y muchas veces ocurre eso, se están lesionando y no se dan cuenta. Eh, ¿qué aspectos son claves desde el punto de vista de la psicología para trabajar con un Bueno, lesionado? Igual, como es tú bien decir, sabes, como tú bien sabes, Javi, en esto de la lesión tenemos fundamentalmente la parte preventiva, mm, ¿vale? Que era lo que hablábamos, cuidar el descanso, trabajar la propiocepción, la estabilidad, o sea, la flexibilidad, todos estos aspectos variable. a nivel médico y la parte paliativa o de rehabilitación. Mm, Entonces, cada uno sería importante desarrollar variables cada psicológicas fase. diferentes. Si hablamos ya de la gente que está lesionada, pues obviamente son personas que a nivel anímico pues están pasando un momento lógicamente negativo si lo que les gusta es disfrutar de su deporte. Eso deporte. Eh, Habría que trabajar ese aspecto. Habría que trabajar la motivación para adherirse al trabajo, a la opinión, a la recomendación, al asesoramiento de los especialistas, que muchas veces nos encontramos tanto como el que quiere llegar ya, volver ya, y no puede ser, le falta paciencia, eso hay que trabajarlo, como el que no quiere hacer todos los ejercicios. Y hay que pincharle un poquito, Hay que pinchar, hay que motivar. apretarle. Hay que apretarle. Tenemos varios perfiles y en función de lo que nos encontramos, pues podemos darle un enfoque u otro. Yo siempre que trabajo con algún lesionado, siempre le presento un esquema, ¿no? Con 6 puntos, ¿no? Que además creo que lo podríamos aplicar a la situación, porque ahora mismo es como si estuviésemos todos lesionados durante un mes en el que no podemos hacer lo que nos gusta, ¿no? Y siempre, pues el esquema son con 6 puntos, ¿no? Siempre hablo de la importancia de trabajar el pensamiento, ¿no? Trabajar siempre el pensamiento positivo, ¿no? Sobre todo pensar Claro, sobre cuestiones que dependan de nosotros, ¿no? No cosas que no dependen de nosotros, ¿no? También el crear una rutina, ¿no? Que lo hemos hablado anteriormente, incluso a nivel de estrategia para ese estrés, ansiedad que puede generar estas situaciones, visualizar, ¿no? Tener
esa Totalmente. capacidad, ¿no? De poder imaginar situaciones más agradables, buscar la suerte, de ser feliz, ¿sabes? Oye, pues mira, yo me lo paso bien hablando con mis amigos por Skype, pues igualmente hazlo, ¿sabes? Asesorarte también, algo muy importante de profesionales, ¿sabes? Al Para final bajar la incertidumbre. tiene mucho paralelismo con la situación actual. Sí, Nos gustaría estar haciendo otra cosa, pero ahora mismo, es la que hay. conviene Exactamente. que nos ajustemos al plan. ¿Y para qué? Y que solo hay un plan, que no hay plan B, Exactamente, ¿sabes? Que hay uno, exactamente. acéptalo, ¿sabes? Acéptalo lo antes Lo posible. puedes llevar mejor o peor, pero al final no te va a dar igual, ¿no? Pero si lo llevas mejor, se va a hacer más llevadero. Mm, Incluso se va a Totalmente. pasar psicológicamente antes, aunque el tiempo sea el mismo. Claro, claro. Y luego, sobre todo, por las variables, ¿no? Con los lesionados, de trabajar por la inteligencia emocional, ¿no? La Mm, confianza, el miedo, porque al final mm. tienen mucho, sobre todo situaciones de Bueno, gente que tiene miedo, ¿no? hablabas de la visualización. Sí, Hay chicos que, por ejemplo, me viene mucho el fútbol, pero porque también es un deporte con el mm, que he trabajado bastante, me ha estudiado que también. se le, se le queda un poco como el trauma, el pequeño trauma de esa situación en la que me lesioné, me viene la imagen y es que me da un escalofrío. Se le queda esa imagen grabada Mm, y a veces pues van encogidos y eso incluso ese miedo favorece la probabilidad de recaída. Porque mm, cuando tú no vas con intensidad, es como si dejas la mano muerta y le das en la mesa. Te haces tú más daño. Si das así, un buen palo en la mesa, fuerte. no te Mm, haces daño en la mano. Yo les pongo claro. ese tipo de metáforas. Pues eso pasa mucho con los lesionados y lo que hacemos en el trabajo de visualización para trabajar con ese tipo de imágenes es no lo que viene, sino que se den cuenta de que ellos pueden modificar esas imágenes a través de la visualización. No lo que Ujú, viene y que me produce esa angustia, ese miedo, sino cómo yo puedo esa imagen pues modificar sus características e incluso convertirla en cómo me gustaría que fuese. O sea, cómo quiero yo volver a ese lance del juego, a ese choque, qué cosas tendría que tener en cuenta para afrontarlo con determinación, ¿vale? Y con ujú. garantías, ¿no? Al final. Ese es un Totalmente. poco... Y pacientes, pacientes lesionados que vengan con dolor crónico, ¿sabes? ¿Habéis trabajado con algún tipo de este perfil, con gente que siempre siente dolor, ¿sabes? ¿Qué Bueno, estrategia utilizáis con ellos en ese sentido, desde el punto de yo vista psicológico? directamente con dolor crónico no, porque eso ya es un ámbito más geriátrico, por decirlo de alguna manera, Ujú, o gente que de verdad a través del deporte se ha machacado, pero no me ha tocado. De ujú, hecho, un compañero que es el que es un poquito más especialista en el ámbito de las lesiones. ujú. Pero en estos casos, lo que yo sé que se hace, hay gente que lo trabaja con hipnosis, que parece esto, pues que No parece la de la sacado de un tele, programa. no No la es de lo la peor, tele. pero muchas veces al final, no deja de ser enseñarle a esa persona a controlar su atención para que no esté todo el día en la herida, como si metiese todo el día el dedo en la llaga. Porque al Ujú, final la llaga te va a doler igual, pero si metes el dedo te va a doler más. Cuando ujú. mi atención se va continuamente ahí, todo es dolor. Todo lo que hay en mi mente es ese dolor. Entonces lo que intentamos es enfocar su atención a otras cosas. A otro lado. Yo no sé si te ha pasado alguna vez el jugar con un esguince que te has producido en un partido, pero era importante, no querías salir. ¿Por qué no salías? ¿Tenías dolor? Sí, pero estabas en el partido, querías estar. Y luego te encuentras Mm, con otro perfil de persona que a la No lo mínima de tolera, cambio no lo tolera. dice, Mm, alguno incluso se borra, ¿eh? sí. Sí, pero bueno. Muy bien, Carlos, pues oye, yo creo que ya está bien por hoy, ¿no? Yo lo que tú Eh, me digas, Javi, no ya sé sabes que si hay por ahí alguna cuestión que quieran hacer o algo. Yo, vamos, estoy bastante contento de todo lo que nos has transmitido. Te lo agradezco muchísimo que hayas querido compartir con nosotros este tiempo, que me alegro muchísimo de verte. bueno, Y bueno, y que esto sea un inicio para poder seguir estando en contacto, ¿no? por supuesto. Ya sabes que para mí hablar de esto es un placer, que podríamos estar horas, pero Ahora, que claro. tampoco queremos aburrir a nadie. Y que, Exactamente, que exactamente.
que, joder, que a todos los del máster les guardo un cariño muy grande. Y bueno, pues la pena que los que están más lejos, pues es más difícil mantener contacto. Mira, ha Pero, entrado otra pregunta, ha entrado otra pregunta. Hala ahí. Ha ajá. entrado otra pregunta. Dice, ¿se trabaja igual en un lesionado en deportes de equipo que deportes individuales? Aquí Depende de la fase, ¿no? Yo creo te que dejo depende de empezar la a ti. fase, ¿no? Te dejo Bueno, empezar yo a ti. pienso, sí, pero yo creo un poco que depende de la fase, ¿no? La fase inicial, ¿no? La fase en la que el deportista puede hacer menos cosas, como quien dice, o está todavía lejos de su especificidad. Pues sí, pues puede ser bastante común, ¿no? Un poco, ¿no? El trabajo de autoconfianza, el trabajo del miedo, a nivel emocional, todo eso yo creo que puede ir parejo, pero evidentemente cuando ya llegamos a fases ya más avanzadas de la recuperación, si ya pues evidentemente cuando ya te estás acercando, yo te hablo también desde una readaptación o una recuperación de la lesión de un punto de vista más físico, cuando ya estás entrando en esa fase de campo, por llamarlo de alguna manera, o donde ya empieza a volver a practicar su actividad, creo que ahí ya sí se deberían de diferenciar, ¿no? Evidentemente, porque yo creo que las variables psicológicas ahí ya tienen que ser específicas, ¿no? De cada deporte, ¿no? Claro, yo hay una cosa que me gusta mucho de los deportes de equipo, que es la figura del readaptador y que lo pueda hacer en el propio campo donde está entrenando su equipo. Porque al final eso genera en el deportista el sentimiento de que pertenece a ese grupo. Claro, esto no lo encuentras igual en un deporte individual, aunque no dejan de entrenar también con otros compañeros. Cada vez más, sí. Es importante que no se aísle, que un deportista lesionado no se aísle, que trate de mantener la costumbre de, si voy a hacer la rehabilitación, que pueda, en esa fase que tú comentas, que pueda estar cerca de mi equipo de entrenamiento, aunque no sea un deporte colectivo. Claro. Porque al Muy final, pues bien. en común todo es más llevadero. Pues Bueno, bueno, Carlos, Javi, que lo dicho, estamos en contacto. lo que Muchísimas haga gracias falta, por tu ya sabes. tiempo y nada, seguimos, ¿vale? Y nada, Bueno, que vaya bien, que ya mismo estamos en la calle. ¿Eh? estamos ahí a tope, estamos ahí en nada. Que me Muy alegro bien, un montón contigo, que sabes que te aprecio igualmente. mucho, que te mando un abrazo muy fuerte y que cuando vaya por Tranquilo. Córdoba tenemos Joder. lo Pero que no vaya a quieras venir pendiente. hasta dentro de un mes, no venga, ¿eh? Ya Hasta dentro de un mes estamos, no ¿no? venga. Madrid. Sí. Bueno, Bueno, y muchas gracias.